Bienvenidos nuevamente a estas clases virtuales de Laboratorio de Química General. Estamos ya en el módulo sexto y esta vez nos toca realizar la práctica de electrólisis. Electrólisis es la descomposición de una sustancia empleando la energía eléctrica. Cuando hablamos de pirólisis es empleando la energía calorífica del piro calor. Y en este caso, electro se refiere a un suministro de energía eléctrica para poder lograr la descomposición de una sustancia. Entonces, la electrólisis es un método muy conocido, muy empleado por la industria y también en el laboratorio para obtener diversos tipos de sustancias en base a la descomposición por acción de la energía eléctrica. Tenemos, por ejemplo, esta lámina de cobre que justo proviene de un proceso electrolítico en la planta de extracción, de procesamiento de los minerales de cobre. Llegamos a la etapa final por un proceso electrolítico. El cobre en forma de ion cobre 2 por electrólisis se dirige hacia el cátodo, que es el polo negativo, positivo a negativo, y por eso se le llama también cobre catódico. Entonces este cobre catódico es obtenido por ese medio electrolítico y tiene muchas aplicaciones, no solamente en forma de lámina como el que les presento, sino también en forma de cables. Los cables que utilizamos para el suministro justamente de la energía eléctrica a nuestros hogares es a través de estos cables de cobre. Para este proceso utilizamos electrodos, diversos tipos de electrodos, como ser estas barritas de grafito. Utilizamos en el laboratorio como electrodos para lograr un proceso de electrólisis. De esa manera, entonces, ahora vamos a visualizar la electrólisis del agua, un ensayo bastante interesante donde vamos a poder aplicar las leyes de Faraday, que eso es lo más importante y el objetivo de esta práctica. Vamos entonces a iniciar esta práctica de electrólisis. Vamos a entonces iniciar la electrólisis del agua y vamos a explicar inicialmente el circuito, cómo armamos el circuito con el propósito de medir el amperaje que vamos a dar a la solución. Para eso vamos a utilizar este multímetro, llamado también tester, para poder lograr ese objetivo de medir el amperaje. Ustedes observen que tiene 3 bornes y el cable negro vamos a colocar en el borne negativo, marca dice negativo, y además es el borne común, es lo primero que armamos. En el borne común colocamos el borne negativo, que va a ir directamente a uno de los electrodos del voltámetro casero. Ahora el otro borne de la batería sale directo al borne del voltámetro. Observen, uno va directo, sale del polo negativo y se dirige hacia el borne del voltámetro casero. Eso es importante, tenemos que colocar uno directo. Ahora, aquí ya hemos colocado, como les decía, en el borne negativo el cable negro que va también a uno de los electrodos. Ya están en los electrodos y ahora, esto es lo importante, tenemos que hacer una instalación en serie. Del mismo borne, aquí, del otro borne, sale el cable, este cable rojo, que vamos a conectar ahora en el borne que dice MA, miliamperímetro. De esa manera estamos haciendo el proceso en serie. De un solo borne tiene que circular y dirigirse al polo del voltámetro casero.
Entonces realizamos esa operación, vamos a conectar y ahora sí, ya tenemos conectado. Entonces esta es la conexión en serie. Observen, de uno de los bornes del voltámetro, del voltámetro casero, viene el negro al común y luego el cable rojo continúa y va hacia el polo positivo. El negativo estamos conectando en forma directa al borne del voltámetro casero. Es este el que pasa por el amperímetro. En este caso estamos aprovechando el amperímetro del tester. Ya está hecha la instalación y ahora vamos a poner en funcionamiento, dar energía y pasamos a explicar la solución, el armado ya de la solución y de los tubos de ensayo que van a servir para recibir el hidrógeno y el oxígeno. Vamos ahora a colocar los tubos de ensayo para recibir los gases, hidrógeno y oxígeno. Vamos a utilizar trocito de papel para cubrir este tubo de ensayo que está llena con el electrolito. El electrolito hemos preparado disolviendo agua agregando, mejor dicho, ácido sulfúrico, 20 mililitros a 200 mililitros de agua. 20 mililitros de ácido sulfúrico 1 molar para que aumente la conductividad del agua. Estamos utilizando un volumen de 200 y un poco más de solución, entonces acidulada. Vamos a cubrir ahora con este trocito de papel para que soporte la columna de agua de esta manera, y colocamos libremente el tubo de ensayo en la solución. De esa manera podemos ahora colocar en el electrodo. Los dos tubos de ensayo están en el electrodo, en los electrodos positivo y negativo. Vamos a tener de esa manera armado ya el sistema de un voltámetro casero, donde estamos utilizando electrodos de níquel. Esos electrodos de níquel que van a permitir facilitar la electrólisis del agua. Ahora sí, conectamos el sistema y vamos a medir el tiempo. Tenemos que medir el tiempo que va a durar la electrólisis. Voy a utilizar este reloj, o podemos utilizar también el cronómetro del celular para medir el tiempo de electrólisis, que no debe pasar de 3 minutos aproximadamente. Es corto, y con el tester vamos a ir registrando el amperaje. Les voy a mostrar en el lugar donde estamos ubicando el botón para medir el amperaje. Comenzamos entonces para poder iniciar la electrólisis del agua. Ya, ahora sí, corre el tiempo, ya está conectado y se está iniciando la electrólisis del agua. Ya estamos en un tiempo de 15 segundos. Poco a poco vamos a visualizar el desprendimiento del gas. Ustedes observen ya las primeras burbujitas en uno de los tubos que se va generando. Leemos el amperaje 20,9. Vamos anotando, vamos a tener un promedio 20,9 miliamperes. Aquí está marcando el amperaje 20,9. 20,9 se va estabilizando y ya vamos al minuto de electrólisis. Vemos la generación de las burbujas. Ya hemos hecho un minuto de electrólisis. Vamos ahora al segundo minuto de electrólisis. Ya vamos a notar el gas. Ustedes observen las burbujitas que se van produciendo
en uno de los electrodos. También en el otro electrodo hay pequeñas burbujas que no son notarias, pero tenemos uno en el electrodo negativo donde se está generando el hidrógeno. Vemos con mayor proporción la generación del gas. Ya tenemos una burbujita grande en el tubo de ensayo. Se está produciendo entonces la electrólisis del agua. Y ya vamos a 2 minutos de electrólisis. Vamos a ir a 2 minutos de electrólisis. Enseguida se cumple. Y 2 minutos de electrólisis. Y vean ustedes, tenemos ya por lo menos 1 mililitro de hidrógeno generado. Estamos empleando una batería de 9 voltios. El amperaje de esta batería tampoco es muy alto, por eso es que es un poco lenta la electrólisis. Podemos cambiar a otro tipo de batería de 12 voltios que tiene 4 amperes de fuerza, entonces mucho más fuerte. Ya tenemos 2 minutos con 30 segundos y vamos a los 3 minutos y observen ustedes el volumen de hidrógeno generado. Y tenemos también el volumen de oxígeno en pequeña cantidad. Ya vamos a cumplir 3 minutos. 3 minutos de... Vamos registrando el tiempo. 3 minutos de electrólisis. Y en uno de los electrodos ya tenemos formado una cierta cantidad de gas. 3 minutos de gas de electrólisis. Vamos a establecer entonces el amperaje promedio, que es 20,6. En este momento está 20,6. Hay una pequeña disminución. 20,6 miliamperes y vamos a ir a los 4 minutos. 4 minutos de electrólisis. Vemos que en uno de los tubos de ensayo ya tenemos buena cantidad de hidrógeno. 4 minutos de electrólisis. 4 minutos de electrólisis y completaremos a 5. Vamos a completar a 5, que aquí ya tenemos, se va intensificando un poquito la cantidad de gas que se va obteniendo. Vamos a completar a 5 y el amperaje está en 20,6. Vamos a tener un promedio del amperaje 20,6. 20,6. Y ahora ya hemos completado 5 minutos de electrólisis. Iremos al último minuto de electrólisis para obtener 6 minutos. Ya ustedes pueden observar las burbujas de gas que se van generando, y aquí tenemos también pequeñas burbujas. Ya está una burbuja de oxígeno que se nota. Por eso vamos a ir al 6 para que ustedes puedan visualizar la otra burbuja del gas oxígeno. El gas mayoritario siempre va a ser el hidrógeno. Como es positivo, entonces este es el polo negativo y aquí está el polo positivo. El hidrógeno se va a generar en el polo positivo. Tenemos ahora cumplido 6 minutos. Haremos el último para visualizar un poquito más el gas que se genere en el otro tubo de ensayo. Aquí está una pequeña burbuja. Se observa la burbuja de oxígeno, se polariza un poco
el electrodo. Ese es un pequeño defecto de los electrodos que se utilizan. Si utilizamos un electrodo de platino, la reacción es mucho más clara. Tenemos entonces, vamos a cumplir los 7 minutos de electrólisis. Tenemos 20,5 el amperaje, 20 miliamperaje, 20,5. 7 y 7 minutos. 7 minutos. Iremos a un número par, que sean 8 minutos. Estamos un poco exagerando, pero con 8 minutos de electrólisis va a ser suficiente para calcular el volumen de hidrógeno que se ha obtenido. Ustedes observen que ya tenemos más de 1 centímetro cúbico de hidrógeno obtenido. La cantidad de oxígeno, ustedes pueden visualizar, es mínima. Hay una disolución del oxígeno y por eso que no se puede notar exactamente el volumen que se está generando, pero ustedes observen que ya tenemos una cierta cantidad de oxígeno en el otro borde. Vamos a entonces completar y cortar en 8 minutos. Vamos a cortar el circuito cuando llegue a 8 minutos. Listo, ahora sí, hemos cumplido 8 minutos de electrólisis. Anotaremos ese dato y vamos a marcar hasta el lugar donde se ha obtenido hidrógeno aproximadamente, para que luego eso coincida con los cálculos correspondientes aplicando las leyes de Faraday. Marcamos hasta el lugar aproximado que se ha obtenido hidrógeno y el amperaje se ha mantenido en 20,6, como 20,5, 20,6, hemos comenzado con 20,8 y vamos a sacar un promedio de esa disminución del amperaje. De esa manera entonces hemos visualizado la electrólisis del agua y ahora vamos a proceder a efectuar los cálculos correspondientes y esperamos que el volumen obtenido experimentalmente pueda coincidir con el volumen que podamos obtener mediante cálculos matemáticos. Vamos a hacer una complementación en el uso del tester. El amperaje hemos medido en este punto, donde es exclusivamente para medir intensidades bajas de una pila que está con 4 miliamperes o de una batería de 9 voltios como el que hemos utilizado. Este tiene un amperaje de 25 miliamperes. Entonces colocamos el botón en este punto para medir la intensidad. Y si utilizamos baterías de este tipo, por ejemplo, que tiene 4 amperes, tenemos que utilizar en este sector. De lo contrario, podemos llegar a quemar este tester. Esa aclaración es muy importante. Tenemos aquí, por ejemplo, para 10 amperes en este punto tendríamos que hacer la conexión. Y si utilizamos pila y batería, es en este sectorcito exclusivo para medir el amperaje. Es lo más conveniente. Y ahora vamos a hacer una electrólisis utilizando una batería de mayor capacidad. Esta es una batería de 12 voltios y 4 amperes de capacidad. Vamos entonces a hacer la conexión correspondiente y solamente vamos a visualizar la gran profusión de generación de gas que se forma. Entonces comenzamos. Conectamos un circuito y observen cómo se genera inmediatamente, y en ambos bornes vamos generando el oxígeno y el hidrógeno. Entonces es mucho más fuerte la batería, pero tenemos que tener mucho cuidado en medir
el amperaje porque podemos quemar el tester. Por lo tanto, es simplemente para visualizar y mostrar aquí cómo se observa esa relación de 2 a 1 del hidrógeno y del oxígeno. Este es el negativo y este es el oxígeno, pero hay una mayor observación visual de esa relación entre el hidrógeno y el oxígeno. De esa manera entonces estamos demostrando las diversas formas de poder realizar la electrólisis del agua. Nos desconectamos y tenemos una relación más aproximada de la composición en volumen del agua, de 2 volúmenes con 1 de oxígeno. Siempre el hidrógeno se obtiene en forma mayoritaria, pero aquí ya tenemos oxígeno gaseoso utilizando una batería de mayor amperaje y de mayor voltaje. Hemos marcado el volumen de hidrógeno y medido con una pipeta. Esto corresponde a 2 mililitros. 2 mililitros es la cantidad de hidrógeno que hemos obtenido en una electrólisis de 8 minutos. Vamos a hacer ahora los cálculos en base a las leyes de Faraday. Primeramente plantearemos las semireacciones de la electrólisis del agua. Aquí tenemos, para una molécula sería quebrado media mol de oxígeno, por eso es que colocamos 2 para que obtengamos 1 mol de oxígeno, y eso significa 2 por 2, 4 protones. Estos 4 protones neutralizamos con estos 4 electrones. Sería la primera reacción, semireacción. Para la segunda, estos 4 protones son neutralizados por los 4 electrones iniciales generados en la primera semireacción, de tal manera que obtenemos 2 moles de hidrógeno. Haciendo la suma, vamos a tener aquí la reacción global de la electrólisis del agua: 1 mol de oxígeno y 2 moles de hidrógeno. Relación en volumen, entonces un volumen con 2 volúmenes de hidrógeno. Ahora, esta semireacción es fundamental para encontrar la relación entre los moles de electrones y los moles de masa. En la primera semireacción para el oxígeno vamos a tener que 4 moles de electrones, aquí tenemos los 4 moles, se relaciona con 1 mol de oxígeno. Aquí tenemos la mol. Entonces tiene que ser siempre 1 mol. 1 mol de oxígeno, entonces requiere 4 moles de electrones. Esto va a ser importante para el cálculo según la ley de Faraday. Y aquí, para el hidrógeno, vean ustedes, tenemos 2 moles, pero nosotros siempre tenemos que referirnos a 1 mol. 2 moles requiere 4 moles de electrones, se relaciona con 4 moles, pero para 1 será 2, por eso aquí el valor, esa relación Z, vamos a decir 2 moles de electrones, es para obtener 1 mol de hidrógeno, 1 mol, por eso es 2. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, todo referir a 1 mol de sustancia. Una vez definido esto que va a intervenir en nuestros cálculos, pasamos a calcular la cantidad de carga. Esta es la ecuación que vamos a utilizar. Carga va a ser igual a la intensidad que se ha dado al circuito por el tiempo en segundos. Esto en amperes y este en segundos. Nosotros, ustedes han visto en el tester, ha marcado un promedio de 20,6. Inicialmente era 20,8, luego ha bajado a 20,4 y el promedio es 20,6 miliamperes. Eso hay que convertir en amperes. 1000 miliamperes es un ampere. El tiempo que hemos utilizado es 8 minutos. 8 minutos que tenemos que convertir en segundos. 1 minuto tiene 60 segundos. Por lo tanto, la cantidad de carga que ha circulado es de 9,90 coulombios.
9,90 coulombs, redondeando. Con esta carga, ahora vamos a calcular la cantidad de masa de hidrógeno que se ha obtenido, que se puede obtener teóricamente, la masa de hidrógeno. Entonces comenzamos la cadena de factores con el 9,9 experimental de carga, coulombios, y aquí, de acuerdo a la ley de Faraday, es la constante de Faraday, 96.500 coulombios por cada mol de electrones. Esto es lo que vamos a utilizar. Esto es de acuerdo a la constante de Faraday redondeado, 96.500 coulombios por cada mol de electrones. Entonces es una constante para poder ya obtener mol de electrones. Y según la semireacción, 2 moles de electrones va a generar 1 mol de hidrógeno. Esta es la relación dada en la semireacción. 2 moles de electrones se relaciona con, o es para darnos 1 mol de hidrógeno. Y podemos convertir ahora, una vez que ya está en masa, podemos convertir en gramos. 1 mol de hidrógeno pesa 2 gramos. 2 gramos. Entonces, estos 2 con 2 se simplifica y tenemos el cálculo de 99 dividido entre 96.500, obteniéndose 1,025 por 10 a la menos 4 gramos de hidrógeno. Esta es la masa de hidrógeno que se logra obtener. Ahora, como nosotros hemos medido el volumen, vamos a calcular el volumen de hidrógeno aplicando la ecuación general de los gases, con los datos que enseguida vamos a presentar. Bien, una vez obtenido la masa de hidrógeno, vamos ahora a calcular el volumen. Para ello vamos a emplear la ecuación general de los gases, que tiene justamente el parámetro de volumen. Los datos que tenemos: la masa que hemos obtenido es de 1,025 por 10 a la menos 4 gramos de hidrógeno y queremos calcular el volumen. La temperatura era de 15 grados centígrados. Expresado en Kelvin, 273 más 15 sale 288. La presión estamos considerando 500 milímetros de mercurio, esto siempre puede variar. Y la presión de vapor de agua a 15 grados es 12,7 milímetros de mercurio. Peso molecular 2 gramos por mol, la constante 62,4. El volumen experimental que hemos obtenido, ustedes vieron, hemos medido con la pipeta y es 2 mililitros. 2 mililitros de hidrógeno. Veamos ahora si coincide. Ustedes mismos van a tener la oportunidad también de reproducir este experimento y vamos a ver si las leyes de Faraday se cumplen. Entonces tenemos el volumen con esta ecuación despejada, la masa, la constante, la temperatura, la presión corregida y el peso molecular. Haciendo cálculos obtenemos 1,89 por 10 a la menos 3 litros. Convertimos en mililitros. 1 litro tiene 10 a la 3 mililitros y obtenemos 1,89 mililitros. El que hemos obtenido experimental era 2 mililitros. Observen, entonces se hace en la presión, hemos considerado esto de 500, puede variar, y el error, la desviación es muy poca. 1,89 que puede ser redondeado a 2 y este es 2. Realmente de esa manera se cumplen las leyes de Faraday. Y podemos decir que Faraday realmente era un genio, un verdadero genio. Vamos a plantear las siguientes conclusiones de esta práctica de la electrólisis del agua. Según Faraday, la carga que circula a través de un sistema químico va a ser siempre proporcional a la cantidad de materia. Eso es un principio básico de la ley de Faraday. Y tenemos esta constante muy importante. La constante de Faraday, 96.500 coulombios por cada mol de electrones. Esta es la constante que utilizamos en los cálculos donde
se relacione, como ven ustedes, la carga con la masa de electrones. Y los electrones, las moles de electrones obtenemos a partir de las semirreacciones. Tenemos la ecuación global, donde vemos que el hidrógeno y el oxígeno se descomponen, y en estas semirreacciones se observa que 2 moles de electrones es para obtener 1 mol de hidrógeno, y para el oxígeno es 4 moles de electrones por cada mol de oxígeno. Estos valores se obtienen exclusivamente de las semirreacciones. Finalmente, queremos plantear los valores obtenidos. Experimentalmente hemos obtenido 2 mililitros en la electrólisis, y bajo el cálculo de la ley de Faraday se obtiene 1,89. Entonces tenemos mucha relación de valores en este proceso de electrólisis del agua. Prácticamente el error es bastante bajo, y consideramos que hemos aplicado correctamente las leyes de Faraday.